Vamos a empezar con Jorge Herrera, que va a presentar esta ponencia. Empezar con Indígenas en la era del prohibicionismo. Jorge es internacionalista por el TEC de Monterrey y está estudiando la licenciatura de Trabajo Social en la UNAM. Dice, hace 4 años ha estado colaborando en distintas organizaciones de la sociedad civil en el tema de políticas de drogas desde una perspectiva de derechos humanos y mitigación de los riesgos. Vamos a escucharlo, tienes 15 minutos, por favor. Conforme vaya el tiempo avanzando, te voy a ir molestando un poco para que no se nos vayas a pasar. Te agradezco que consideres el tiempo. Gracias. Hola, ya. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Voy a hablar un poco de lo que no es esta ponencia. En realidad, mi experiencia no está dirigida hacia plantas sagradas y plantas tradicionales, no en cuanto a su uso, no en cuanto a una investigación de antropología o estudios etnográficos, pero he tenido experiencia en investigación y análisis de políticas públicas y un poquito en incidencia, entonces es a esto hacia donde va un poco más dirigido esto. En realidad estoy tratando de hacer aportes metodológicos de investigación sobre la relación entre jóvenes indígenas, universidades y el consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a pasar a la primera. Y pues es básicamente la pregunta que queremos resolver, ¿no? O la que me planteé en un inicio. ¿Cuál ha sido la evolución en la forma de consumo de plantas tradicionales y sustancias psicoactivas en jóvenes indígenas, resultante del contacto con universidades occidentales? Vamos a hacer una siguiente también. Y partimos de estos 3 supuestos, ¿no? Los jóvenes indígenas se desplazan a las ciudades en busca de expandir oportunidades o su preparación profesional en universidades. El consumo de plantas tradicionales de las que se derivan las sustancias psicoactivas tienen un significado en los diversos pueblos indígenas, pero el consumo de sustancias psicoactivas también tienen un significado en sociedades occidentales, que eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, también la última, que parte del supuesto de que pues, es posible, en el posible inicio del consumo de sustancias psicoactivas existe una asociación o está directamente relacionado con los contextos sociales y culturales de las condiciones de un universitario. Todo esto influye en el consumo y en el inicio de consumo de sustancias. Bueno, sí está bien esta. Entonces yo partí de estas investigaciones. Me gustaría recalcar que no existen investigaciones en América Latina que estén analizando la relación de jóvenes indígenas en el consumo de sustancias psicoactivas y mucho menos en universidades. Pero existen estas 2 investigaciones que tienen buenas aproximaciones. Ambas fueron llevadas a cabo en una universidad en Medellín, en Colombia. Y vamos a pasar un poco a la primera. La siguiente. Y bueno, esta investigación, la primera, parte de la base de que para muchos pueblos indígenas, la medicina, la magia, la religión y el uso de plantas tradicionales son conceptos prácticamente indisolubles. Estos procesos eran precedidos por autoridades o líderes indígenas, los cuales tenían la responsabilidad de pasar esto de generación en generación para que pues, se pueda preservar la identidad cultural. Cuando un joven indígena llega a las ciudades, interacciona en un contexto en el que existe una hibridación cultural y esas prácticas en el consumo de plantas tradicionales y de consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes universitarios, en universidades occidentales, inminentemente abre el paso hacia una manifestación de adaptaciones culturales. Y es ahí donde resulta interesante como ver cómo estos jóvenes indígenas que están adentrándose a un nuevo entorno occidental en universidades en donde existe un consumo de sustancias psicoactivas, cómo lo están tomando, cómo están combinando incluso el uso de plantas tradicionales y dándole un significado al nuevo uso al comienzo del nuevo uso de sustancias psicoactivas ahora nuevo, ¿no? Entonces, esta investigación es una investigación cualitativa,
entrevistaron a 16 indígenas, jóvenes indígenas de 600 que estudian en la universidad. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y pues te empieza a dar una serie de testimonios, ¿no? Me gustaría también recalcar que esta investigación no me siento capaz de decir que está sesgada, pero sí está bastante limitada en cuanto a la percepción que se tiene sobre el uso de sustancias psicoactivas, desde el simple hecho de que parte de la base de que cualquier uso es un uso problemático o que conlleva necesariamente a usos problemáticos. Pero bueno, no importa, porque estos testimonios sí nos sirven para poder tantear un poco el terreno, obviamente tomando esto como lo que dijeron los jóvenes indígenas como cierto, porque es lo único que hay en investigaciones sobre esto, pero vamos a tomarnos de esta base y está bien. La investigación, no vamos a leerlos todos, les voy a platicar un poquito qué contienen cada uno. La investigación tiene información con percepciones o patrones de consumo de sustancias psicoactivas. Se identificó que la universidad es vista por los indígenas universitarios como un contexto en el que existe consumo de sustancias psicoactivas. También encontraron que la gran mayoría de los jóvenes indígenas en su llegada a la ciudad buscan identificarse con un grupo afín, lo cual puede hacer que en ocasiones, y esto ya va más del análisis del autor, puede hacer que dejen de lado sus raíces y su identidad cultural, ¿no? En tercer lugar, se encontró que la occidentalización en las tribus indígenas del país, en Colombia, origina rupturas en la fortaleza de la identidad cultural, fragmentando conceptos tradicionales que traían de sus comunidades. Entonces ahí se puede ver un poco como en estos testimonios alguno de estos hallazgos, ¿no? Si vemos el primero, podemos ver que uno dice, un testimonio dice, de pronto uno sí busca tener compañía, tener amigos, pero es que es la universidad, bla, 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 bla. O sea, no solo vas a llegar a encontrar los drogadictos, los punkeros, los rockeros, allá hay demasiada variedad de culturas, de personas y de actividades. Entonces también pues es evidente que existe una diversidad de identidades en una universidad occidental a lo cual se enfrenta un joven indígena. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? Este es el testimonio que más o menos podría sintetizar todos los demás testimonios en los que se puede encontrar como cada uno de estos conceptos o preceptos que ya he hablado de los hallazgos de la investigación. Yo siento que un compañero lo lleva a otro porque cuando yo vivía sola yo no tenía ningún compañerito de esos y yo no hacía nada de esas cosas. Pero una vez ya entré en contacto con cierto tipo de amigos que me invitaban a ciertas cosas y que decían, no, pero es que eso es normal. Pues eso es muy normal acá y uno como para no quedar mal, como para que no lo miren raro, empezaba a hacerlo, pero ya otras veces ya le gustaba demasiado. Entonces también podemos ver que pues no solo los jóvenes indígenas se están dando cuenta de que en universidades occidentales están consumiendo sustancias psicoactivas, sino que son ellos mismos los que también las están consumiendo ahora. Y pues ese es el estudio, básicamente, el primer estudio concluye esto, que los indígenas estudiantes consideran las plantas tradicionales con un significado sagrado. Sí existe una construcción, evidentemente, alrededor de las plantas tradicionales por las comunidades indígenas, que en este caso se encontró, tienen un significado sagrado como medio de comunicación espiritual para curar enfermedades de cualquier tipo. Pero encontraron que en la ciudad las sustancias psicoactivas son utilizadas con fines recreativos y los jóvenes indígenas hoy en día están usando sustancias psicoactivas. En la siguiente. Y ahí está el nudo, ¿no? No hay estudios que profundicen en los significados y las diferencias que atribuyen los indígenas universitarios a las plantas sagradas y al consumo de sustancias psicoactivas, porque evidentemente dentro de este proceso, no lo diría choque, es un contacto entre distintas culturas y con sistemas de creencias y pensamientos, el resultado sería una mezcla de ese choque, ¿no? o enfrentamiento. Y eso también resulta muy interesante, ver los nuevos significados o los significados que les están dando los jóvenes indígenas al consumo de sustancias psicoactivas. Pero bueno, para eso podemos pasar a la siguiente investigación, realizada por los mismos autores en la misma universidad como seguimiento a la primera investigación, que trata de encontrar estos significados construidos entre las sustancias psicoactivas.
pretendía indagar los significados, pero también reconoce la adaptación de jóvenes indígenas a nuevos contextos. Sabemos que existen nuevas prácticas culturales bajo estas dinámicas, pero no estamos investigando. La siguiente. Entonces igual, ¿no? Parte de análisis cualitativo, saca algunos testimonios y llega a análisis bastante interesantes. La investigación presenta que existen evidencias de que hay situaciones en las que los jóvenes indígenas toman el consumo de sustancias psicoactivas como parte de esta adaptabilidad en el choque de tradiciones. La investigación también identifica que la cultura occidental pretende inculcar conocimientos, hábitos, costumbres y formas de pensar distintas. Y en específico, sí se logra determinar que posterior a este contacto con universidades occidentales, los jóvenes indígenas, al regresar a sus comunidades, permean a la comunidad de todos estos nuevos valores, creencias, formas de consumo también en sus comunidades, ¿no? Entonces ahí, la problemática que intenta resolver esta segunda investigación es cómo le hacemos para que los jóvenes no pierdan su identidad cultural al enfrentar este choque entre culturas en el cual está el consumo de sustancias psicoactivas involucrado. Entonces, la investigación dice que el joven indígena tiene dos opciones, o ser excluido o adaptar sus costumbres al consumo de sustancias psicoactivas, en este caso en específico, ¿no? Pero sigue sin responder algunas cosas. ¿Qué significados y qué cambio cultural y de costumbres se han dado como resultado del consumo de sustancias psicoactivas por el contacto con universidades occidentales? Podemos pasar a la siguiente. Entonces, hasta ahora sabemos esto. Hay un choque, la cultura occidental está imponiendo valores debido a este choque. En este proceso hay un proceso de adaptación al contexto del cual hay una mezcla cultural que resulta interesante saber cómo es esa mezcla cultural y no tenemos investigación sobre eso. Pero lo más importante es que los jóvenes indígenas ven y viven estas prácticas bajo un contexto plagado de desinformación, miedo y estigma. Podemos pasar a la siguiente. A la siguiente. Sí. Y es así que existe una barrera entre distintos usos, porque los jóvenes los jóvenes indígenas están replicando el estigma social. Esto ya es un análisis mío. Esto lo tomé a partir de los testimonios que ellos dieron de las investigaciones, porque es lo único que tenemos y creemos que es información muy valiosa y que se pueden sacar más cosas. La siguiente. Y es ahí, ¿no? Entonces, regresando a los testimonios de la primera investigación, podemos encontrar ciertas palabras, ciertas actitudes que claramente denotan un estigma social, ¿no? Desde el llamar drogadictos, allá adquirieron como pues tomaron esa costumbre, ¿no? O sea, existe todavía ese miedo, esa incertidumbre sobre que no hay información sobre las sustancias psicoactivas, no hay información verídica sobre esto, y al final eso repercute en la forma o en la percepción que tienen los jóvenes indígenas sobre estas sustancias y al mismo tiempo en la armonía que pueden tener en su consumo de las mismas. La siguiente. Esta es de la segunda investigación y lo mismo, ¿no? O sea, había testimonios que incluían, lo que trato es de alejarme de estas personas que consumen sustancias. Te das cuenta que son consumidores, entonces eso entra en un choque. Esa es de la de abajo. No es bueno convivir con una persona así, no he tenido la posibilidad de convivir con personas que consuman sustancias. En este testimonio está clarísimo, los jóvenes indígenas no están teniendo la posibilidad de convivir con personas que consumen sustancias, no están analizando realmente cuál es cómo es ese consumo y aún así existe ese estigma, ¿no? No es bueno convivir con personas así. Entonces, la siguiente. Pues es ahí donde está mi aporte, el aporte metodológico que hago, porque yo digo, el analizar estos testimonios ya nos da un paso más adelante a descubrir el verdadero significado de los jóvenes indígenas, que le dan los jóvenes indígenas al consumo de sustancias psicoactivas en este proceso de choque cultural, ¿no?
Y bueno, pues pensando cuáles podrían ser algunos de los elementos que provocan esto, está el estigma social, está el sistema educativo, la exclusión, pero todo esto se resume a la política prohibicionista, básicamente porque nace de la falta de acceso a sustancias psicoactivas, todos estos problemas plagados, ¿no? El estigma, la discriminación, la información que dan los medios masivos de comunicación. La siguiente. Entonces, esto es lo que está pasando. En comunidades occidentales no hay un acceso seguro a sustancias psicoactivas, lo cual inminentemente genera desinformación y estigma social. Por otro lado, en comunidades indígenas existe un desplazamiento a contextos urbanos por N razones, que pueden ser desde el crimen organizado hasta falta de oportunidades económicas, entre otras razones. Pero lo que podemos ver es que pueden existir propósitos comunitarios en ambos usos, tanto en el uso de sustancias psicoactivas como en el uso de plantas tradicionales. En el uso de plantas tradicionales, ya lo hablé un poco al principio, sí hay propósitos comunitarios porque tienen una función, existe un poco una jerarquía y todo va hacia la identidad cultural, ¿no? Ese es el propósito. En las comunidades que utilizan sustancias psicoactivas sintéticas, o derivadas de plantas tradicionales, también pueden existir propósitos comunitarios. También existen estas dinámicas en las que las personas se reúnen en la forma del consumo también, cuando consumes sustancias, si compartes, si no compartes, quién lo da, quién lo recibe, esas cosas también construyen comunidad. Y bueno, pues el transversal se transmite miedo y se transmite incertidumbre, que es esto lo que está generando el estigma, que es esto lo que hace que los jóvenes indígenas tampoco puedan tener un acceso tan claro, tan directo, tan más armonioso con las sustancias psicoactivas que acaban de conocer en universidades occidentales. La siguiente. Y bueno, pues con esto nos quedamos, ¿no? Los jóvenes indígenas han construido significados distintos entre el uso de plantas tradicionales y el consumo de sustancias. Existen barreras de percepción en este proceso de jóvenes indígenas respecto a los consumidores de sustancias en universidades occidentales. Los indígenas universitarios tienen estigmas frente a los universitarios que usan sustancias, que se debe a la actual política restrictiva y eso puede tener consecuencias. Las consecuencias es que no hay información y como no hay información, no hay armonía. La siguiente, por favor. Hay funciones y propósitos comunitarios para el uso tanto de plantas sagradas como de spa, como de sustancias psicoactivas, que no sepamos cuáles son esas funciones, que no sepamos cuál es la normatividad detrás de esa construcción comunitaria, no significa que no existe. Y es ahí donde están las siguientes preguntas. ¿Cómo se ha ido mezclando el uso de plantas tradicionales y el uso de sustancias psicoactivas en los jóvenes indígenas? Y bajo una regulación y cuando exista un acceso seguro a sustancias psicoactivas en comunidades occidentales, ¿cómo sería la relación entre los universitarios indígenas y esas sustancias? ¿Cuál sería la diferencia? Podríamos imaginar lo constructivo que sería si un joven indígena pudiera darle un significado al consumo de sustancias psicoactivas con el mismo peso con el que lo hace respecto a las plantas tradicionales. La siguiente. Y ya, pues en investigación, con esto es en lo que nos quedamos, ¿no? Los jóvenes indígenas están consumiendo sustancias psicoactivas y no estamos investigando sus dinámicas de uso. Un análisis desde un enfoque prohibicionista daría explicaciones más holísticas y propuestas de política pública más efectivas porque se podría entender todo lo que está detrás de este estigma, de todo lo que está detrás de la percepción de los jóvenes en el consumo de sustancias psicoactivas en ambientes occidentales. Y es ahí donde va la aportación de esta plática. El tercer actor, que es la política prohibicionista. El poder ver este fenómeno desde un lente que considere la política prohibicionista como una variable que está afectando todas estas actividades, puede darnos explicaciones más claras sobre el significado que le han dado los jóvenes indígenas al consumo de sustancias para construir políticas públicas más realistas y más aterrizadas. Y ya, es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jorge por su presentación. Interesante reconocer que ya hay este encuentro de culturas, ya no solamente en las comunidades a donde llega regularmente el Estado, sino ahora en contextos universitarios, ¿no? Donde también hay un intercambio cultural importante
y es interesante ver la aportación de Jorge, dado que en este intercambio también se incluyen las plantas sagradas o plantas tradicionales, como llaman los entrevistados. Ahora vamos a pasar con Héctor Joel Anaya Segura. Él nos va a presentar una ponencia que se llama Peyote Online, etnografía virtual de los consumos culturales sobre el Fofora Williamsy entre internautas mexicanos. Joel es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente cursa la maestría en Comunicación en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Además, es director de Estudiantes Política Sensata de Drogas México desde el 2015 y se ha desempeñado como desarrollador del proyecto drogasmexico.org. Bueno, sin más, le recibimos con un fuerte aplauso porque pues, es Anaya y no voy a hacer que su tío gane la presidencia. Eso esperamos. No, no es cierto. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Voy a intentar ser un poco breve. Me da mucha alegría que estemos muchas personas, sobre todo jóvenes, aquí en esta mesa y que estemos hablando de temas interculturales, que estemos hablando de temas diversos. Y bueno, pues sin más, a mí me interesa mucho hacer un énfasis de, así como Jorge, nos interesa mucho tener métricas aproximadas de cómo están teniendo los jóvenes sus apropiaciones hacia las sustancias psicoactivas. ¿Para qué? Para que en algo que llevamos mucho tiempo, que es una reforma sensata a las políticas de drogas, tengamos indicadores más creíbles, más alejados de las políticas del régimen internacional de prohibición. Y este es un pequeño acercamiento metodológico que intento terminar en el mediano plazo, y ahorita les voy a platicar de qué se trata. ¿Podemos pasar a la que viene, por favor? Bueno, antes que nada quisiera categorizar ¿a qué me estoy refiriendo? Pues la etnografía virtual o ciberetnografía es una técnica metodológica para acercarse a los textos y explicar las prácticas culturales de las comunidades virtuales en la Edad Media. La apropiación cultural del contenido de peyote en las comunidades virtuales suponen un establecimiento de relaciones espaciales donde el ciberespacio es el espacio no físico de socialización. El peyote resume una serie de características sobre la neomexicanidad, la neoindianidad, el neochamanismo, y a pesar de que existe una oferta informática en las nuevas tecnologías sobre otras sustancias psicoactivas, el peyote sigue siendo un referente para el consumo y apropiación de información en la red y como socialización en las redes virtuales. Este es un pequeño grabado que tuvimos a bien presentarlo en la página de Drogas México. El estudio del peyote en la cultura de masas ha sido un tema poco estudiado sistemáticamente. De ahí que radique la naturaleza de una mayor difusión y análisis sobre herramientas que las nuevas tecnologías pueden abonar en la comprensión sobre los consumos culturales de plantas sagradas en la era de la información, con el fin de construir una relación más sana, integral y holística para transitar hacia una reforma en la política de drogas con insumos sociológicos para un argumento en el sentido de que una regulación y un policing debe estar dándose de una manera sensata y pensando en los principales afectados que somos nosotros, los jóvenes. Explicar desde las ciencias sociales la popularización del peyote en la internet servirá para explicar cómo la web funge un papel de enlace y primer filtro para distintos aprovechamientos como el económico, el terapéutico, el ritual o el consumo recreativo. El dato digital en la actualidad es un primer acercamiento para el interesado. En este mismo sentido, por ejemplo, las legislaciones locales, internacionales sobre peyote se encuentran disponibles en documentos virtuales o formatos digitales, lo que ha abonado una difusión sobre su estatus jurídico. De manera paralela, el neoconservacionismo y la práctica neochamánica han encontrado en la web un nicho para la difusión y desarrollo de contenidos, los cuales no cuentan con una sistematización ni con análisis comparativos de su influencia en las trayectorias de consumo de los jóvenes. Vamos a pasar a la que viene, por favor. ¿La que viene? Ok, ahí, gracias. Bueno, como todos sabrán, el peyote es una cactácea originaria de México que crece en la zona
desde la Aridoamérica hasta el Nayar. Posee características alucinógenas, psicodislépticas, es considerada por algunos pueblos originarios como referente de identidad y su uso tiene larga data etnográfica y con evidencia antropológica. Voy a utilizar el término peyote para hablar de los consumos culturales y Lophophora williamsi como un nombre botánico para hablar de la especie vegetal. ¿Podemos pasar a la que viene, por favor? La etnografía entonces es entendida como un método de observación, donde la cultura y las tradiciones son su principal eje. La etnografía virtual, según Hein, es uno de los conceptos que se ha acuñado desde la antropología y ciencias sociales para denominar a una etnografía que se hace sobre, a través y en el ciberespacio o en el mundo virtual. También ha sido denominada como etnografía del ciberespacio, etnografía online o ciberetnografía. En este sentido, para categorizar nuestros sujetos en la Edad Media, le denominaremos internautas. En ese sentido, un internauta es un sujeto que navega en la red y la cual posee una característica de apropiación simbólica de un discurso a través de la red, señalando entonces que los textos sobre peyote que el sujeto apropia se construyen bajo el concepto que Hans Robert acuñó en 1988 como horizonte de expectativas, el cual sugiere la característica de apropiación de la información y de la experiencia de los sujetos en cómo es que los lectores se encuentran con un texto. En este sentido, las comunidades virtuales suponen un espacio de anonimato, pero también de una identidad del sujeto de estudio para que nos muestre cómo los internautas en el sitio Drogas México y algunos en el buscador Google hacen sus frecuencias de consumo. ¿Podemos pasar a la que viene? Este es una captura de pantalla del sitio Drogas México y está categorizado por distintas etiquetas y ahorita les voy a platicar un poco sobre la historia y qué se trata. Pueden visitarlo, drogasmexico.org. Un repositorio de estos flujos de información reside en el site de internet drogasmexico.org. Este es un repositorio, el cual fue un proyecto de convivencia y espacio público, el cual funciona como un banco de fichas publigráficas que facilitan el acceso a conocimientos sobre drogas, salud, cultura y políticas en México con perspectiva de derechos humanos. Creado en el año 2006, su meta, como bien lo decía, era lograr una relación más responsable, saludable, sobre todo de las comunidades, en este sentido de las comunidades virtuales con las drogas. En la actualidad, la discusión en torno al tema de las sustancias psicoactivas en el país ha trascendido y es necesaria una constante actualización tanto de profesionales de la salud, académicos, investigadores, estudiantes y medios de comunicación. Razón por la cual surgió la necesidad de brindar servicios de información especializados en el tema, que van desde el campo científico hasta el cultural, siempre citando y referenciando las fuentes originales. En la actualidad existen esfuerzos de la sociedad civil, los cuales se encargan de producir, reproducir, traducir, imprimir materiales sobre la información cultural e información de prevención y consejos de reducción de daños. Esto es algo que no contábamos hace 12 años, ¿no? En 2006 había muy pocos sitios en internet, la página de Erowid no estaba en español, estaban la mayoría de contenidos, sobre todo los de DanceSafe, algunos otros programas en inglés. Y bueno, gracias a los esfuerzos de otras organizaciones, pueden llevarse las postales que están en las mesas de información. Afortunadamente ahora los jóvenes tienen más formas de acercarse a la información, pero hace 10 años esa información no existía y por eso nos dimos a la tarea de traducir los contenidos y subirlos a la red. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok. El antecedente del sitio web Drogas México es un grupo de Yahoo Vive con Drogas, fundado en el año 2000. Este tipo de comunidades web 1.0 suponen una comunicación uno a uno o one by one en una especie de microblogging y los primeros grupos de internet suponían una relación entre usuarios donde compartían sus experiencias pero no podían compartir más información más que algunos datos empíricos. Y lo que ha provocado la convergencia tecnológica es que sitios como Drogas México ahora se ha considerado una web 2.0, donde la comunicación es de uno a muchos. Y esta reconfiguración del ethos virtual como internauta se configura un nuevo hombre, un hombre media. Según Marshall McLuhan,
dice que cuando triunfan los medios de masas, muere el hombre gutenberiano y nace un hombre diferente, habituado a sentir el mundo de otra manera. No sabemos si este hombre será mejor o peor, pero sabemos que se trata de un hombre nuevo. Ahí, donde los apocalípticos veían el fin de la historia, McLuhan observa el comienzo de una nueva fase histórica, pero es el mismo que sucede cuando un virtuoso vegetariano discute con un consumidor de LSD. El primero ve en la droga el fin de la razón, el otro el inicio de una nueva sensibilidad. Ambos están de acuerdo en lo que concierne a la compulsión química de los psicodélicos. Pasamos a la que viene, por favor. Gracias. Esta es la ficha general sobre peyote, que es una de las más consultadas en la página. Incluso hicimos un pequeño insert para que la gente la pueda copiar y pegar en sus blogs, sobre todo en la época de Blogspot. Ahora ya es como mucho más común que la gente saque su WordPress o que tenga un Wix, pero en este tiempo nosotros nos dimos a la tarea de que la gente pudiera jalar a sus páginas nuestro contenido original. Esta ficha de peyote, además, fue una traducción que se hizo, como les decía, en el año 2006 del contenido de Erowid. ¿Podemos pasar a la que viene? ¿La que viene? Ok, gracias. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de cómo han sido el tratamiento de la información. A mí me interesaba bastante tener un balance entre la información cuantitativa y cualitativa y cómo podíamos tener una aproximación científica, sociológica y sobre todo de una deconstrucción de este sistema de prohibición y sobre todo ahora van a ver cuál es el nicho de las principales personas que utilizan la herramienta web, ¿no? La versatilidad de la información digital ha diversificado los contenidos, ya que en la actualidad existen medios locales, blogs, medios alternativos que amplifican el acervo y las fuentes documentales. Por lo mismo, es muy difícil ahora tener la página totalmente actualizada con las últimas noticias. Les pongo un ejemplo, hace 6 años buscábamos la palabra droga en noticias y aparecían alrededor de unas 1000 búsquedas más o menos, ahora están apareciendo cerca de 10,000 diarias. Entonces, esto es muy importante como la producción, ya sea periodística, ya sea de investigación o de microblogging, ha crecido exponencialmente. Pasamos a la que viene, por favor. Esta es una pequeña numeralia. En la actualidad, Drogas México cuenta con cerca de 16,000 fichas, unas visitas aproximadas entre las 5,000 y 8,000 personas más o menos, van dependiendo. También funge mucho el espacio de las vacaciones, sobre todo las principales personas que consumen Drogas México son jóvenes. ¿Podemos pasar a la que viene? Exactamente, esto me interesaba mucho. ¿Cuál es el total de sesiones? Son en la mayoría jóvenes entre 18, 24 años, 25 y 34. Aquí vemos un pequeño cambio, sobre todo en el primer cohorte, que es de 18 a 24 años, en el año 2013 al 2015, era muy bajo. Y los principales consumidores eran personas entre 25 y 34 años. Sin embargo, hemos visto que ha estado creciendo exponencialmente, de hecho van bastante parecidos y yo creo que como sigue la tendencia, vamos a cerrar el año con el corte de 18 a 24 años, que van a ser las personas que más van a consumir información. ¿Podemos pasar a la que viene? ¿Cómo está en términos globales los consumos según sexo? Desafortunadamente no podemos tener otra variable, estas son las métricas que nos da Google Metrics, pero bueno, me parece bastante interesante que también está bastante balanceado el consumo de información entre hombres y mujeres. ¿Podemos pasar a la que viene? ¿Quiénes son los principales consumidores? Pues bueno, básicamente los mexicanos y bueno, eso además tiene un poco de maña de nuestra parte, porque bueno, tenemos monetizado el sitio Drogas México y además es una búsqueda sugerida en Google. Cuando la gente googlea
drogas o googlea México, es muy común que les vayan a salir el sitio, ¿no? Entonces esto también nos abona y nos ayuda a que sea un filtro la página de Google, el buscador, para que la gente pueda acercarse, ¿no? Entonces también tenemos mucha gente que lo revisa en Colombia y Ecuador. Podemos pasar a la que viene. ¿Cómo es y cómo sabemos que el consumo está llegando al consumidor final? Pues básicamente por el tiempo de sesión. Nosotros tomamos en cuenta que si se quedan más de 30 segundos en el sitio, no están haciendo una búsqueda banal, ¿no? Sino están haciendo una búsqueda concienzuda, cuando menos que van a leer la primera parte, porque lo que ha pasado actualmente es que con el nuevo microblogging, con el Instagram, con el Snapchat, los contenidos son muy pequeños, son muy visuales y los contenidos escritos cada vez son menos consumidos, sobre todo por los públicos jóvenes. Pasamos a la que viene. Y bueno, espero poder terminar esta medición para finales de verano. Vamos a tener una pequeña introducción en la entrega final y pues bueno, sin más, esto es un pequeño acercamiento metodológico porque nos dimos cuenta que teníamos que utilizar los recursos que ya estaban ahí desde hace mucho tiempo y cómo los podemos utilizar para que los jóvenes tengan una relación menos dañina, para que nosotras las personas que nos dedicamos a la política de drogas tengamos insumos hechos desde nuestras métricas y si bien además complementar las encuestas como las que presentó Jorge, las encuestas de adicciones y sobre todo hay un gran esfuerzo, por ejemplo, de la Global Drug Survey. Entonces estamos intentando mezclar y tener unas nuevas métricas para poder tener jóvenes más informados y sobre todo con decisiones más seguras. Pues muchas gracias. Bueno, agradecemos a Joel su presentación. Sin duda interesante ver esta metodología que no solamente nos ofrece una nueva perspectiva, sino también ofrece a la población una nueva forma de comunicarse y de informarse a través de las redes, de informarse sobre las sustancias psicoactivas, que como hemos visto cada vez hay más demanda de esta información y una muestra de ello pues es este congreso, ¿no? Que hay cientos de inscritos y como han visto las mesas han estado llenas, lo cual agradecemos. Pues ahora vamos a pasar con Mariana Pedrosa, que va a presentar una exposición que se llama Crisis Occidente, Yagé y sus posibilidades. La exposición de Mariana también está en colaboración con Óscar Angulo y Javier Ávila, no sé si andan por ahí, si puedan saludar al público, que los conozca y no solamente vean a Mariana, que es a la que salió valiente, ¿no?, para hacer la presentación. Mariana es licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y maestra en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del colectivo Yágesis, dedicado a la investigación sobre la práctica ceremonial amazónica de toma de yagé y su divulgación en México. Bueno, pues escuchémosla, tiene 15 minutos, al igual que ellos. A los 10 te mando una tarjeta y a los 13 te la recuerdo otra vez, por favor, para que sean concretos con el tiempo. Y ustedes, por favor, vayan preparando sus preguntas para aprender un poco más de lo que aquí estamos conociendo. Pues muchas gracias. Pues primero nada más reiterar lo que ahorita se dijo. Esta es una investigación, ¿esto funciona? ¿Sí? Esta es una investigación que hicimos en colectivo. Nuestro colectivo se llama Yágesis y justo hacemos… ¿Escucha? Hola. Es una investigación que hicimos en colectivo. Nuestro colectivo se llama Yágesis y hacemos justo investigación transdisciplinar enfocado en el yagé o en la ayahuasca. Y bien, pues partimos de una realidad, y la realidad es que la cultura occidental experimenta un estado de enfermedad a nivel humanidad como especie, ¿no? Estamos en un estado de emergencia generalizado que se expresa en un marcado deterioro ambiental, pero también en una normalización de ciertos padecimientos psíquicos, ¿no? Cada vez es mayor el número de personas que presentan síntomas de depresión, de ansiedad, etcétera. Y junto con eso aparece un cuestionamiento de los paradigmas capitalistas de la acumulación, de la guerra,
pero también de la medicina alópata y de cómo se ha llevado hasta ahora. Ante lo inminente de la enfermedad, Occidente justo se ha ido encontrando con sus propios límites y ha comenzado a buscar nuevos paradigmas que planteen alternativas de curación y de restitución de las relaciones del ser humano con la naturaleza y con su entorno. Y es en ese escenario que se populariza el yagé o la ayahuasca. Nosotros le llamamos yagé porque es justo como se le llama en Colombia, y que ha sido ubicado dentro del marco de globalización del mundo occidental como una posible cura a su enfermedad, pues el yagé propicia un desanclaje del tiempo y el espacio moderno, convirtiéndose así en un referente alternativo de bienestar y provocando cada vez más interés de parte de Occidente en el conocimiento indígena. Por ello, actualmente, cuando pensamos en el fenómeno del yagé, ya no basta pensarlo exclusivamente desde sus orígenes indígenas, sino también desde la apropiación cultural que Occidente ha hecho de ella, pues aunque los indígenas de los diferentes países amazónicos, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, han guardado y han pulido el conocimiento ancestral, ¿no?, la medicina o la ciencia del yagé, el mestizaje también ha jugado un papel muy importante, no solo por el fenómeno contemporáneo de la crisis y enfermedad moderna, sino también desde una apropiación cultural. Ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, Santo Daime, ¿no?, que es esta religión mestiza del norte de Brasil, que se funda en la década de los 30 y es reconocida por el Estado de Brasil como un modelo comunitario en torno al daime, que es el nombre que recibe en Brasil esta preparación vegetal, y que va desde la educación hasta la elaboración de la política pública, ¿no? O sea, en Brasil sí hay un espacio en el que se le da al consumo de daime. O también, por ejemplo, está el centro de Taquihuasi, que está en Perú, que se fundó en 1992, y ahí hay una escena conformada por curanderos, médicos, psicólogos, terapeutas, que en conjunto rescatan el poder curativo del racionalismo occidental y lo mezclan con las prácticas chamánicas y terapias tradicionales. Utilizan plantas, pero también dietas, aislamientos con la naturaleza, vida comunitaria, psicoterapia, ayahuasca. En estos dos ejemplos, Santo Daime y Taquihuasi, se enfatiza la relación que tiene la sanación ritual con la terapéutica. Pues con la intervención mestiza se inicia una occidentalización epistemológica del yagé, o al menos su viabilidad, ¿no?, está todavía en proceso. En otras palabras, este mestizaje del que estamos hablando funge como un puente transdisciplinario entre saberes que involucra la participación de distintas disciplinas del conocimiento tradicional, científico, terapéutico, jurídico, pedagógico, filosófico y hasta artístico. Su acercamiento desde distintos paradigmas de construcción epistemológica hace dialogar áreas de conocimiento que usualmente no comparten objetos de estudio, ofreciendo puntos de convergencia sin precedentes. Esto es importantísimo porque en Occidente pensémoslo como justo estamos todavía en un momento de especialización, entonces parece que un biólogo no tiene nada que conversar con un filósofo. Y de pronto, ¿cómo se aborda el fenómeno del yagé cuando por supuesto que tiene una dimensión química, pero también tiene una dimensión cultural, pero también tiene una dimensión filosófica, o sea, son muchas cosas que justo si queremos acceder a como al tipo de conocimiento que nos ofrece el yagé, tenemos que generar nuevos puentes epistemológicos. Y porque si bien el yagé se incorporó a Occidente en un principio como una droga, entendiendo como droga esta categoría moral que obedece más a factores políticos de control y a relaciones de poder que a los principios activos de las sustancias así catalogadas, ha dado lugar también a otro tipo de investigaciones que dan cuenta justo del potencial sanador de estas prácticas chamánicas y de la crisis en sentido amplio que el paradigma occidental presentaba en torno a la enfermedad. De hecho, actualmente el yagé en su vertiente mestiza ha sido utilizado para intervenir con enfermedades occidentales de distintos tipos, ¿no? Enfermedades en las que la ciencia moderna ha quedado muy limitada, empezando por las psiquiátricas, ¿no?, que muchas veces las medicinas psiquiátricas tienen más efectos secundarios que beneficios o apenas se contiene, pero también las adicciones, la farmacodependencia destructiva, el comportamiento suicida, depresión, fobias, incluso hay investigaciones por ahí relacionadas con el cáncer, ¿no?, con la cura del cáncer. Esta crisis epistemológica que ha desencadenado el yagé en Occidente genera un espacio nuevo desde donde se puede crear conocimiento, pero también desde donde pensar lo humano en toda su dimensión espiritual, física y psíquica,
Y esto es fundamental porque parece que Occidente tiene una tendencia a hacer como un reduccionismo material y concebir al humano únicamente en tanto cuerpo, cuando se trata al menos en términos de salud. Y esto pues complejiza y complementa el debate en torno a la enfermedad y al paradigma alópata de salud. Y pone en evidencia los límites de la ciencia moderna anterior y la necesidad apremiante de una pauta de comprensión transdisciplinar que aborde la complejidad del saber chamánico y las propiedades etnomedicinales del yagé, desde un lugar biopsico-antroposocial. Dicho de otra forma, estos nuevos planteamientos ontológico-epistemológicos, situados entre la antropología, la neurología, la psicología, la psiquiatría, el derecho, ponen en cuestión la soberanía de la epistemología moderna y evidencian los límites del saber moderno, brindando la posibilidad de un nuevo diálogo epistemológico entre diferentes campos, para desde ahí repensar las nociones preconcebidas sobre la salud, la enfermedad, la espiritualidad y más aún la naturaleza humana. Ahora, cuando estamos hablando de que hay diferencias, ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son las diferencias de las nociones de salud y enfermedad entre Occidente y el saber indígena que nos llega por medio del trabajo con la ayahuasca? Pues les voy a mencionar algunos así de paso, ¿no? En primer lugar está el carácter simbólico que interviene en la sanación. Independientemente del lugar que se le dé a las visiones, porque hay como todo un debate sobre el lugar que se le da a las visiones. Hay quien los ve desde un enfoque psicologista, es decir, todo está solo en la mente y soy yo con mis cosas, ¿no? Y hay quien lo ve desde un enfoque espiritual o trascendental, recibo mensajes de algo que es más sabio que yo, que en este caso es el yagé, ¿no? Hay autores que por más que están muy metidos justo en todo lo que hay alrededor de la ayahuasca, siguen ateniéndose exclusivamente a la perspectiva psicologista, como puede ser Shannon, por ejemplo, pero aún cuando lo veas desde la perspectiva que lo quieras ver, la visión que brinda el brebaje de la ayahuasca contribuye a la resolución de conflictos del individuo, no solo desde un punto de vista neurocerebral, sino también semiótico, o sea, asociado a significados y a la cosmovisión de los individuos. Entonces, cambiando la cosmovisión, se cambia algo que ayuda a la sanación. En segundo lugar, la medicina occidental parte del presupuesto de que el punto de partida y el punto de llegada es la salud. Es decir, la salud se concibe como un estado constante. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque entonces significa que la enfermedad es como una anomalía concreta que llega desde afuera y que necesita ser exterminada. Esta concepción ubica la enfermedad como ajena al sujeto, como un mal que en última instancia no sería muy distinto a una posesión. El bienestar se asume como un estado permanente de completud, que es lo dado en el individuo. Y entonces, ¿cuáles son las posibilidades de sanación desde ahí? Es problemático porque si la enfermedad no me pertenece, entonces tampoco me va a pertenecer el proceso de sanación. En cambio, con el yagé eso cambia. ¿Por qué? Porque justo a lo que invita es a lo contrario, o sea, una identificación del individuo con su enfermedad y justo un involucramiento directo con el proceso catártico que requiere la sanación, empezando por los procesos físicos que están asociados, como es la purga, como es la diarrea, por ejemplo. Es decir, a diferencia de una medicina alópata en el que te tomas una pastilla y no te tienes que enterar de qué te está pasando, aquí tienes que buscar desde adentro esa salida de tu estado de enfermedad y justo a partir de esa identificación lo que buscamos es disolver la enfermedad porque lo que se disuelven son los lugares desde donde se enuncia. En tercer lugar, el yagé toma en cuenta el entorno y le permite al individuo reconectar con él. Es decir, el individuo no puede sanar de forma aislada. Esto genera nuevas formas de relación con la naturaleza y con los individuos. En esta medida, el yagé es también un llamado a la toma de responsabilidad sobre los propios procesos espirituales, corporales, sociales y psicológicos. No se puede alcanzar la sanación si no se sana también la relación con el entorno, ¿no? También me gusta a mí exaltar la parte de la muerte del ego. Esto sobre todo lo tratan justo en Brasil, desde el Daime, ¿no? Cuando hablamos de eso, es como en esta identificación con la propia enfermedad se da un proceso catártico de aceptación y un replanteamiento del paradigma, que justamente lo que se busca cuando decimos que se muere el ego es que se muere el núcleo de atribución llamado yo, que se basa en fijaciones escondidas y neuróticas a partir de las cuales el sujeto se mimetiza con su enfermedad, lo que paradójicamente le imposibilita tomar postura frente a ella y en esa medida solo la padece como si un agente extraño se tratara, ¿no?
Entonces, cuando se muere el yo, lo que se muere es justo esta necesidad de replicar la enfermedad para pronunciar, para que el sujeto se pronuncie a sí mismo, ¿no? Ahora, cuando decimos entonces que la occidentalización del yagé tiene como este gran beneficio que es este puente transdisciplinar, no debemos de olvidar, por otro lado, que sí tiene riesgos y peligros, ¿no? La propagación del yagé ha traído problemas en el que sobre todo se desvirtúa su etos original y actúan en detrimento de su enriquecimiento intercultural, pues en su popularización ha quedado atravesado por un campo de relaciones de dominación sujetas a la lógica del mercado vigente. O sea, ahorita está muy de moda y eso es peligrosísimo que esté de moda porque entonces se trata de vender. Lo que exige tomar postura política sobre su expansión cultural y determinar los parámetros bajo los cuales una ceremonia urbana de yagé puede tener lugar sin desvirtuar el marco conceptual de espiritualización y ritualización del que emana, sin hablar de la depredación de la selva o de organizaciones internacionales que han abusado del pueblo indígena, como por ejemplo Ayahuasca Internacional con el pueblo Cofán, etcétera, ¿no? Para ello es necesario entonces superar esta falsa ruptura. O sea, en un primer momento lo que tenemos es el yagé exclusivo como de los pueblos originarios, luego hay una ruptura que nosotros llamamos falsa ruptura porque está vinculado con la charlatanería, con la mercantilización, y entonces surge un tercer momento, y el tercer momento es el que nosotros llamamos trabajo espiritual, ¿no? En el que se permite una translocalización del yagé, pero garantizando un ambiente supervisado y controlado, como ocurre en las religiones ayahuasqueras, y en donde se otorga mayor posibilidad de optimizar y reducir los riesgos de reacciones adversas, y se le da sobre todo un respeto al poder del brebaje. El yagé ofrece una sanación al permitir justo al individuo entonces reconectar con su dimensión espiritual. De hecho, los tomadores de yagé señalan, ¿no?, que el remedio trabaja, y entonces ya usan diferentes terminologías, ¿no?, por el vuelo del trance, un tránsito entre mundos, etcétera. Pero todos esos justo apuntan a una dimensión espiritual que justo otorga limpieza y otorga un encuentro, ya sea con una deidad superior o al menos una visión menos antropocéntrica del mundo. El trabajo espiritual entonces tiene que ver con una adaptación nueva a un mundo espiritual, donde el mundo cotidiano se presenta como una ilusión y se revela un nuevo conocimiento de la vida en la tierra, un vivir concreto en todos los aspectos, personal, moral, social, espiritual, ancestral, animal, y mediante el ritual también, que esa es otra cosa importantísima porque justo en esa contención se le da un lugar al trabajo espiritual como tal, y es lo que permite que las personas puedan tener un proceso y una relación armoniosa con su pinta ayahuasquera, ¿no? Entonces en el ritual pues se fomenta música, concentración, danza, etcétera. El cuerpo, ¿no?, trabaja, como ya mencioné, pues por eso hay purga, etcétera, porque en el cuerpo también hay un mensaje que propicia ese cambio simbólico, ¿no?, respecto a la propia enfermedad. Entonces, con el trabajo espiritual vemos algo nuevo que se aleja incluso de una terapéutica y se liga al ritual tal cual, al nuevo conocimiento de las visiones, a la purga, a la danza, a lo ancestral. En el trabajo espiritual vemos al sujeto enfrentar la complejidad que deviene de la experiencia del yagé, más que incorporar. Entonces, pues esta justamente es nuestra apuesta, saber que ya estamos en un momento en el que el yagé no es exclusivo o no se consume exclusivamente en los pueblos indígenas, en zonas rurales, sino que ya llegó, ¿no?, ya llegó a las zonas urbanas, cada vez alcanza más territorio y que por tanto tenemos que tomar una responsabilidad para que si lo vamos a consumir, lo consumamos justo a partir de un enfoque de trabajo espiritual y sobre todo evadiendo como estas salidas fáciles, como ya mencionamos, como de charlatanería y de mercantilización que acaban actuando en detrimento de la planta misma. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. No, agradecemos a Mariana, además por haber concluido en tiempo, y también por ubicarnos en uno de los puntos álgidos de estas discusiones, que son las nociones de enfermedad.
esa noción que está en pugna entre las distintas comunidades y Occidente y que sin duda hace tener más de un desencuentro cada vez que hablamos de las plantas tradicionales o de las plantas que se utilizan como medicina. Y bueno, para continuar con el tema vamos ahora a pasar a una presentación sobre ayahuasca, que se llama Enriqueciendo el bienestar mental con ayahuasca y psicoterapia en la selva peruana, la cual nos dará Olivia Marcus, quien tiene un máster en salud pública de la Universidad de Columbia en Nueva York, con especialización en ciencias sociomédicas, prevención de las enfermedades y el diseño de programas de salud, y quien actualmente está realizando su trabajo de campo en la Amazonía peruana para su doctorado en antropología médica aplicada. Pues la escuchamos, igual tienes 15 minutos, te voy a pasar un par de tarjetas para que no te pases el tiempo y bueno, aprovechemos su conocimiento en su trabajo de campo. Por favor. Hola. ¿Está funcionando? Ok, bueno, cerca. Muchas gracias a todos por venir. Voy a hablar sobre mi trabajo de campo en Perú. ¿Más cerca? ¿Está bien? ¿Mejor? Más fuerte. Ok, bueno. Una proliferación de centros de curación chamánica alimenta el pluralismo terapéutico en los espacios urbanos y periurbanos en la Amazonía peruana, donde biomedicina, medicina china tradicional, ayurveda, yoga, reiki y más son ofrecidos junto a la medicina tradicional amazónica. Siguiente. En el departamento de San Martín, en Perú, los primeros centros de ayahuasca diseñados para extranjeros empezaron a abrir cerca de la ciudad de Tarapoto al inicio de los años 90. El mayor y mejor conocido es el Takiwasi Centro de Rehabilitación y Toxicomanos y de Investigación de Medicinas Tradicionales, donde hago parte de mi trabajo de campo desde 2015. Desde entonces he calculado que hay al menos 19 centros entre Tarapoto, Lamas, San Roque de Cumbasa, San Antonio de Cumbasa, Pamasto, Sauce y Chasuta. En los alrededores de Iquitos hay probablemente más que 40 centros de ayahuasca. La mayoría de estos centros son dirigidos por extranjeros, por lo tanto este cálculo aproximado no incluye muchos chamanes nativos que trabajan independientemente en sus comunidades. Siguiente. Siguiente. Y siguiente. En mi investigación pienso en la selva peruana como un paisaje terapéutico con una pluralidad de métodos de curación. Siguiente, por favor. Un paisaje terapéutico puede ser un hospital o una clínica o una región geográfica. En este caso, la Amazonía es un lugar terapéutico, o sea, un lugar donde se puede venir para conseguir la curación. Como un paciente en Tarapoto me dijo, la selva nos salva, o sea que la selva nos da plantas medicinales, aire limpio y el conocimiento para curarnos. El paisaje terapéutico puede ser la selva en total o un centro chamánico. El respeto de autenticidad es crítico en un paisaje terapéutico, pero eso no significa si es tradicional o no tradicional, sino si lo que ocurre es un proceso auténtico de curación. Es decir, que un lugar es auténtico si es eficaz en el proceso de curación o recuperación. En las 2 décadas pasadas, hay cada más gente que viene a la Amazonía peruana para tomar ayahuasca y tratar trastornos mentales, tales como depresiones, traumas y adicciones. También hay cada vez más estudios científicos sobre la eficacia de la ayahuasca para mejorar la salud mental, y el incremento en los resultados positivos en las investigaciones ha dado confianza a muchas personas que antes no habrían buscado esta forma de sanación. De este fenómeno ha brotado un diálogo en curso entre la psicología occidental y la cosmología amazónica, en que formas terapéuticas han convergido e influyen cómo los clientes y practicantes perciben las enfermedades, el bienestar y la curación.
En esta confluencia de métodos, un asunto destacado es el desarrollo de terapia de integración para la reducción del daño en drogas, el potenciamiento al máximo de los beneficios del uso de las plantas psicodélicas y como un proceso de traducción cultural entre epistemologías distintas de curación. Más bien que un estilo en más bien que un estilo en sí mismo de psicoterapia, la terapia de integración sería mejor descrita como un término de moda dentro de una práctica con una tradición relativamente antigua de psicoterapia psicodélica que toma teoría y técnica de la psicología analítica de Jung, la terapia de Gestalt, psicología transpersonal, prácticas de la mente-cuerpo y la psicología emergencia espiritual. En el centro Takiwasi, en Tarapoto, el modelo de tratamiento es un trípode terapéutico, una combinación de trabajo con las plantas, psicoterapia y convivencia. Todos son componentes integrales para el proceso de rehabilitación de adicción. Cuando le pregunté si un componente del trípode es más importante que otros, un miembro del equipo terapéutico me respondió que la importancia es que trabajan juntos. Siguiente, por favor. Bueno. Y estás trabajando en niveles diferentes con las plantas, con la convivencia y con la psicoterapia, pero tiende a ser lo mismo en situaciones diferentes. Por ejemplo, siguiente. Y siguiente. Porque es... por ejemplo, un paciente que tiene problemas con la comunicación será difícil trabajar con otra gente porque él no puede expresar lo que necesita. Él puede estar disgustado y cuando está muy disgustado no puede poner un límite. Y tal vez sus sueños y su sesión de psicoterapia manifiestan la misma situación en el contexto de psicoterapia. Y tal vez los curanderos empiezan a ver que él tiene un problema en su centro energético de la comunicación. Y él empieza a trabajar con la planta que es útil por ese propósito. Y en su historia de vida, él puede reconocer algunas cosas que son relacionadas a la comunicación. Entonces, en todos los niveles se puede encontrar lo mismo. En esta narrativa, el terapeuta explica que cada componente del trípode terapéutico ayuda a integrar los otros. Encontré que, entre mis informantes, el complemento del uso de psicoterapia fue una diferencia muy bienvenida entre Takiwasi y otros centros. Ellos notaron la falta de profesionalismo en los otros lugares donde dejan entrar a cualquier persona en las ceremonias sin someter a nadie a un chequeo respecto a su salud mental o una atención post-ceremonia. Una dietadora en Takiwasi, una mujer australiana, me hizo un comentario sobre su frustración con tales centros. Siguiente. No fue muy personalizado. Nunca me sentí con facilitadores y dije, mira, eso es lo que está pasando en mi vida. Estos son mis asuntos. Esto es la razón por la que estoy acá. ¿Sabes? No me sentía como estaba yendo en ningún sitio. Esta dietadora había venido a hacer una dieta de 10 días con Takiwasi. Sufrió periodos de depresión profundos y tenía una historia de trauma sexual, los cuales fueron asuntos claves que ella quería trabajar con ayahuasca. Ella tenía mucho entusiasmo sobre la combinación de psicología y la dieta con las plantas maestras. Siguiente. Anteriormente he visto varios psicólogos y con mi terapeuta fuimos a lugares en pocos días de nuestra relación que no he ido con otros psicólogos trabajando con ellos más largo. El concepto de trabajar con las plantas es fundamental en facilitar el encuentro terapéutico, tanto con la ayahuasca como con el terapeuta.
Otra dietadora, también una psicóloga investigadora, expresó sus sentimientos sobre trabajar con la ayahuasca y otras plantas maestras. Siguiente. Yo no diría que la ayahuasca es lo único, la cosa principal. De verdad me siento como si me cuidan un equipo de médicos y que ayahuasca es uno de ellos y tal vez tiene un papel importante en este equipo. Pero para mí, siento mucho que si estoy recibiendo apoyo de un equipo. El flujo de conocimiento de la cosmología amazónica a menudo se vuelve parte de la autonarración de quienes participan en ceremonias y dietas de plantas, en un proceso que Bill Labate ha llamado un tipo de colonización al revés. Parte de esta narración es el tema del tipo de trabajo que hacen las personas cuando toman ayahuasca o hacen dietas. Entre la clientela moderna, ellos hacen este trabajo con el objetivo de construir un yo que sea más espiritual, holístico, fructífero y sano. Esta construcción de un ser alternativo resuena con lo que Michel Foucault llama una tecnología del yo. Según Foucault, siguiente, las tecnologías del yo permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con la ayuda de otros cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad por esa sabiduría o inmortalidad. Según Foucault, es claro que las tecnologías del yo no funcionan separadas de las tecnologías de producción, de sistemas del signo y de poder. Es decir, que como distintos tipos de tecnología, el trabajo chamánico y la psicología occidental indican formas diferentes de poder y producción. La primera es, en apariencia, accesible para toda persona y está dentro del campo de lo tradicional, mientras la segunda es generalmente consumida por la clientela moderna o las personas que tienen acceso a tales servicios tanto culturalmente como económicamente. Cuando se ponen en combinación en un centro chamánico, estas tecnologías se aumentan la una a la otra respecto al trabajo hecho en los cuerpos individuales, pero a menudo esta combinación también aumenta la reputación del centro como un lugar donde las tecnologías amazónicas de curación son modernizadas para reflejar mejores prácticas o prácticas más seguras. Para los chamanes, el trabajo que hacen no es solamente en sí mismos, sino también en sus pacientes y su comunidad. Mientras los extranjeros se vuelven más involucrados con la cosmología del chamanismo peruano, el tipo de labor en su autonarrativa también cambia hasta tal punto que se encuentra a sí mismos trabajando sobre traumas de su familia o antepasados durante ceremonias o dietas. Este tema es repetido a menudo tanto por los chamanes como por los pacientes. La convicción es que las personas que toman ayahuasca y dietan con las plantas están haciendo un proceso terapéutico no solo para ellos mismos o sus pacientes inmediatos, sino para su linaje ancestral, su comunidad o los habitantes previos del lugar donde hacen la ceremonia. En esta manera, esta tecnología de curación no está ubicada solo en los cuerpos individuales, sino viene a representar la interconexión de los seres a través del tiempo y del espacio. La convergencia de estos modos de curación, psicología y chamanismo tiene una influencia mutua en cómo los practicantes y los pacientes perciben y tratan el bienestar mental. Por verse un discurso dual, uno de las plantas maestras y espíritus del bosque y el otro de una naturaleza psicosomática y bioquímica, las prácticas terapéuticas en la selva peruana se han vuelto más accesibles culturalmente para la corriente dominante de pacientes extranjeros. En una revisión de las tendencias recientes en los investigadores sobre chamanismo, Thomas Dubois declara que más que
a otros aspectos del chamanismo contemporáneo, el estudio de enteógenos conecta tradiciones chamánicas con discusiones más amplias acerca de las relaciones comunidad-estado, la globalización y las redes económicas. Esto es particularmente cierto para el chamanismo de ayahuasca en la Amazonia peruana, donde redes mundiales de terapeutas, pacientes, chamanes, ONGs y empresas de turismo contribuyen a los discursos en un paisaje terapéutico plural. En el contexto del chamanismo de ayahuasca, como infiere el comentario de Dubois, este paisaje ya no está localizado en Perú, sino representa un flujo transnacional de ideas, objetos y personas en la forma de técnicas terapeutas, plantas medicinales, practicantes y pacientes. Sin embargo, dentro de estos flujos hay una corriente asimétrica que sirve a la mentalidad occidental, tal vez a menudo a costa de cosmologías locales que son limitadas geográficamente. No obstante, el proceso de polinización cruzada también influye la manera en que gente concibe intervenciones psicoterapéuticas, tal vez particularmente en la relación practicante-paciente. Mientras la terapia de integración continúa desarrollándose tanto en la Amazonía como en los que toman ayahuasca en todo el mundo, queda por ver si la colonización al revés de los estilos de pensamiento occidental persiste cambiando cómo las mentes occidentales conciben la salud y el bienestar, o si las relaciones asimétricas entre extranjeros y los trabajadores de salud mental con los practicantes locales seguirán siendo una barrera. Bueno, muchas gracias. Gracias a Olivia por su presentación. Interesante ver cómo estas terapias se van mezclando y cómo sin duda eso es gran parte de las cosas que encontramos muchas veces en nuestras comunidades o en las ciudades, donde podemos encontrar, como menciona ella, psicología y chamanismo intermezclados en diferentes formas. Y bueno, también esta idea retomada de Vía de la colonización al revés, sin duda de rescatar, y el punto del turismo médico, ¿no? Para este caso, lo cual es muy importante en este tipo de comunidades donde gran parte de la población está relacionada con esa llegada de personas que buscan sanar sus cuerpos y almas. Y ahora, bueno, vamos a pasar a la presentación de Adrián Villaseñor, cuyo nombre es Las plantas sagradas de las Américas en el contexto de la crisis ecocivilizatoria. Adrián está dedicado a explorar la expresión sustentable y regenerativa de las profundidades del potencial humano. Es licenciado en Biología por parte de la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencia Holística del Schumacher College y la Universidad de Plymouth en el Reino Unido, y doctor en Ecología, Psicología y Conciencia con el Instituto de Estudios Integrales de California, y además es terapeuta transpersonal. Vamos a escucharlo, igual que ellos, tienes 15 minutos, a los 10 te paso una tarjeta y 2 minutos antes de finalizar. Gracias por estar aquí, por su atención. Entonces, esta breve presentación es como un panorama amplio, es una invitación a ver como desde arriba, desde el punto de vista del águila y de una escala temporal ampliada. Entonces, empezamos por aquí, desde la cosmovisión original, y les pongo ahí 4 características esenciales de esta forma de relacionarse consigo mismo y con el mundo. Quizá la principal de ellas es la primera, ¿no? Que se considera el mundo como impregnado de un cierto aliento, una vivacidad, un espíritu. La palabra es lo de menos, pero en realidad habitamos desde esta gran narrativa un cosmos vivo, en el que existe una gran sensación de familiaridad, no solo con los miembros de nuestra tribu
y especie, sino con el mundo más que humano y con el planeta mismo y sus ciclos, ¿no? Y algo que aquí cabe resaltar también es el cuarto punto, que si le pasas a la que sigue, nos liga con esta perspectiva, con esta diapositiva que les presento, que desde esta cosmovisión original muchas veces se toma partido, se crea un vínculo con un ser no humano en particular que da significado y rumbo a nuestras vidas, ¿no? Y las plantas han tenido un rol fundamental en la evolución de nuestra especie en ese sentido. Entonces vemos aquí en esta diapositiva que se han propuesto 8 grandes centros de diversificación o de origen a nivel mundial de las plantas. Esto quiere decir prácticamente que son lugares en donde surgió la agricultura. Y de los principales, de las Américas, aquí habitamos uno, pero también en Sudamérica, en la cuenca amazónica y un poco al sur. Y entonces vamos a ir reduciendo un poco desde esta relación simbiótica que ha existido y que de hecho desde esta perspectiva nos ha brindado qué es lo que significa ser humanos, esta cuestión de domesticación, quién para recíproca, ¿no? Entonces las plantas sagradas han tenido un rol básico en esto, ¿no? Y bueno, también les puse ahí algunas imágenes evocativas, ¿no? que nos apoyan en esta breve presentación. Entonces, pero lo interesante de esto es que las plantas sagradas, al menos conocidas, su gran mayoría provienen de nuestro continente, y creo que eso nos revela una cierta clave del rol que pudieran tener las Américas en este momento histórico en el que estamos viviendo. La que sigue. Bueno, antes regresé poquito y abajo solamente les puse unas de las más plantas sagradas más conocidas en nuestro tiempo. La que sigue. Entonces, la primera parte era como el contexto original y esta segunda parte es el contexto actual. Y el contexto de este episodio actual en el viaje evolutivo de nuestra especie está marcado por algo que yo le llamo la crisis ecocivilizatoria. Y ahí les pongo 2 citas. La primera es quizá la característica fundamental que se nos ha olvidado. Una amnesia en relación a nuestra fuente de sustento y la de todo ser, la tierra, ¿no? Entonces esta ruptura, esta dislocación a nivel colectivo, ya nos hablaban un poco de ello la compañera, algunos de nosotros la consideramos como la realidad psicológica fundamental, no solo del proyecto de Occidente, sino que esto se ha planetizado, ¿no? Entonces, la que sigue. Otra manera de abordar esta situación es a través de la geología. Entonces los geólogos por fin se han puesto de acuerdo que las actividades de nuestra especie son tales, han tenido tal influencia en el ecosistema global que hemos inaugurado una nueva era geológica. Y ellos le pusieron así, malísimo el nombre, pero porque bueno, antropos viene de humano, ¿no? Que justamente denota quizá la problemática fundamental, el vernos en el centro de todo, ¿no? Entonces aquí les pongo algunas características principales de esta nueva era geológica. Sí, la que sigue. Cada una de las diapositivas es como un mundo en sí mismo, entonces no solamente voy a nombrar algunas cosas. Y ya un poco más a nivel personal, a mí me gusta ver esta grande historia, esta gran narrativa ahora del progreso, ¿no? Del progreso ilimitado, siendo que habitamos un planeta finito. Ahora estamos llegando a esos bordes, ¿no? Esos, por allá en Estocolmo, esos nuevos 9 bordes planetarios que hemos cruzado ya, algunos de ellos, ¿no? Entonces a nivel personal, el sentido del yo que ya nos mencionaban se ha reducido, está diluido en base a esta gran historia del sistema operativo industrial, como le llamo,
y a sus dos lados les pongo las características básicas de esta historia y la influencia que tienen en la manera en que nos percibimos, ¿no? Entonces ya les hablaba de una ruptura con la fuente original que no es más, desde un nivel material, no es más que la tierra misma, ¿no? Y todo lo que él representa. Entonces, desde esta óptica nos hemos visto solo un fragmento de lo que en realidad somos. La invitación es que se ha perdido, entonces ahí gran parte de nuestra humanidad está reprimida, ¿no? Salud. La que sigue. Ahora pasamos a la mente vegetal, que en un sentido es como el corazón de la presentación. La que sigue, por favor. Y entonces aquí elijo a la liana del alma, o la soga de los muertos, o el natem, yagé, ayahuasca, como la representativo de este tentáculo de la mente de la tierra, que tiene una incidencia bastante presente ahora. Ya nos compartían un poco de ello. Entonces, ahí les pongo también un poco de los efectos fenomenológicos que tiene la experiencia de la comunión con la ayahuasca. Y quizá quisiera hacer énfasis solo en dos, que es los dos últimos. Y tiene que ver muchísimo, quizá nos apunta hacia el rol potencial que tiene quizá la domesticación, por llamarlo así, utilizando un término biológico y antropológico, de la mente vegetal, del mundo vegetal en nosotros. Entonces, es una invitación a tomar mucho más en cuenta el trasfondo, el contexto del texto. La que sigue. Entonces, aquí quizá les hable un poco más. Una de las características claves de la toma del remedio, de la medicina, dentro del contexto e intención adecuadas, es justamente un despertar, que lo que en las tradiciones religiosas se le llama un despertar no dual o antropocósmico u holográfico, o simplemente de manera más sencilla, en el que la barrera que me delimitaba mi sentido de identidad se hace un poco transparente, y esto invita a un diálogo con el otro, con seres arquetípicos, con personas que vinieron antes, que vendrán después, con símbolos de mi propia psique, etcétera, etcétera. Esta disolución de barreras es algo fundamental de la experiencia de la toma de ayahuasca, como decimos, pero desde este punto de vista un poco más ecológico, podemos interpretar esa misma experiencia como una sintonización con la mente vegetal, ¿no? O con la noósfera, o con la gran alma, con el inconsciente ecológico, como lo llamamos en la ecopsicología. O sea que en realidad simplemente son diferentes marcos referenciales para tratar de hacer un poco de sentido al gran misterio que normalmente se revela a través de la experiencia, ¿no? La que sigue. La que sigue. Y esta es una de mis palabras favoritas. Entonces, la gran promesa que lleva el corazón de la ayahuasca en su comunión con nuestra especie, se pudiera proponer que es algo así. Esa palabra metanoia viene del griego meta, más allá, noia, nous, mente, más allá de la mente o de la percepción que uno tiene cotidiana, habitual de quién soy y de mi rol dentro del orden natural de las cosas, ¿no? Entonces, esa cita que les puse ahí me gusta bastante y se las voy a leer. Pero, ¿qué es más loco? ¿Comunicarse con los espíritus de la naturaleza o sentarse mientras la ecología terrestre desciende rápidamente a la mayor ola de extinción masiva en 65 millones de años? Habitamos un punto de inflexión, digámosle así, ¿no? Un tipping point a nivel cultural e histórico, en el que las certidumbres del pasado
las generaciones pasadas en que habría agua que tomar, en que habría aire limpio que respirar, en la que habría una temperatura adecuada para la sobrevivencia de nuestra especie, están cambiando. Estamos entrando a un periodo liminal entre historias en el que esas certidumbres se empiezan a cuestionar. Y entonces es ahora cuando, en este periodo, a nivel global, quizás se necesite más que nunca, entrar en alianzas simbióticas con nuestros maestros y aliados no humanos, pero no con el afán de necesariamente de salvar la tierra, de entronar de nuevo la especie humana de una nueva manera más reverdecida. Creo que los retos que tenemos enfrente requiere, quedan muy pocos lugares que a nivel de especie nos podemos esconder de nuestra propia sombra. Y entonces eso, las plantas sagradas de este continente en especial, la que les estoy compartiendo ahora, creo que tienen un rol extremadamente privilegiado y quizá necesario. Es medio peligroso proponer eso, pero yo considero que estas tecnologías son necesarias. Quizá no es la panacea, pero no hay duda, creo yo, que son parte del camino hacia el futuro, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, bueno, ya más concretamente, una de las preguntas de esta presentación, la pregunta guía era quizá si podemos abrevar y pedir guía de la ancestral mente vegetal para hacer frente de mejor manera a la crisis ecocivilizatoria, ¿no? Y bueno, ya mi opinión es que sí, y que es necesario desde antier. Entonces este señor propone justamente eso, que en realidad la comunión con la ayahuasca resulta en una ampliación de nuestra conciencia ecológica, un refinamiento de nuestras relaciones, de cómo es que nuestra vida existe en función de nuestras relaciones. Y ese salto, ese cambio perceptual del ser al interser o del yo al ser ecológico, o hay diferentes maneras de abordar esto, es un salto sanador, heurístico y con un gran potencial evolutivo. ¿La que sigue? Ajá. Y esta quizás sería lo que yace dentro de esa conciencia ecológica. Yo cuando hablo de ecología, de oikos, no hablo como de cierto sector de la población que se dedican a las cosas verdes y a reciclar. Ecología, hablo de casa, hablo del planeta, hablo de todos los que estamos aquí, nos compete esto, ¿no? Entonces, dentro de esa conciencia, quizá como el corazón de ese corazón es esta promesa que trae la liana, ¿no? Que es la de despertar a quien realmente somos. Y ahí les decía en el inicio que había un cierto dilución de quién somos y que esa dilución se ha dado en gran medida a la amnesia de nuestra conexión con la trama de la vida. Y entonces al comulgar con este tipo de aliados, muchas de las veces lo que sucede es que surge esta identidad profunda. Entonces que aquel que se veía en el asiento del conductor y el trono se da cuenta que en realidad solo es parte de un ecosistema de conciencia. Y dicho de otra manera, esto es sanar la herida primal que tenemos de desconexión, tanto a nivel biográfico con nuestro padre, madre, pero también a nivel metafórico y arquetípico con nuestro padre, madre, que al final de cuentas es la tierra misma. Y entonces es volverse permeable a las voces de la tierra.
porque las voces de la tierra, ¿no? El canto del pájaro, el ave, etcétera, conforman mi identidad profunda, ese soy yo. Y entonces empiezo a retejer esa conexión conmigo mismo, pero que es todo lo demás. Y entonces, sin exagerar, el futuro se considera, desde mi perspectiva, enteogénico o ecodélico, que en realidad esa vía para un futuro en el que haya la posibilidad de sonreír y de vivir, requiere, como decía hace rato, la comunión con la mente vegetal. La que sigue. La que sigue, por favor. Ya para cerrar, claro que esto no viene sin algunos desafíos y solo quisiera mencionar dos. El segundo, que hay que, desde mi perspectiva, poner más y más atención a las gran virtudes que traen la comunión con la mente vegetal, pero también obviamente que tienen una repercusión ecológica, ¿no? Y la última, que en realidad ya decíamos que se crea una conciencia ecológica, probablemente a través del uso de estas enteógenos, pero esto no asegura, o sea, hay muchos más factores que se traducen a la comunión con la ayahuasca y el resultado de una conciencia ecológica. Es multifactorial, no es como, bueno, ya vas y listo. Bastantes factores, y de los 4 principales son los últimos que les puse ahí. Dale ya para la última, cerrar la que sigue. Y bueno, no me va a dar tiempo de explicarles esto, pero en realidad aquí lo que les trato de comunicar es que el seno, el corazón de esta propuesta es percibirnos como parte humana del sueño de la tierra a través de la comunión con la mente vegetal, en la que se crea una experiencia de simbiosis enteogénica, en la que es mutuamente benéfica tanto para la tierra como para mí mismo. Y entonces esto implica el momento histórico actual, una cierta iniciación planetaria en el que mi identidad como yo separado se hace transparente a una identidad más global y colectiva al mismo tiempo, que eso es quizá lo que el momento histórico nos está invitando a. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias a Adrián por recordarnos la importancia de la ecología en la relación con las plantas y también con nosotros mismos, ¿no? Es muy interesante ver cómo estas plantas tienen sus orígenes ahí donde hay también centros civilizatorios, y esta propuesta es también interesante, por lo que seguramente seguiremos escuchando de ella pronto. Y bueno, para pasar al momento estelar, ¿no?, que es la participación del público, entonces esperamos que tengan preguntas aquí para los compañeros, algunas sugerencias o comentarios, de modo tal que ellos puedan un poco ahondar en su trabajo o ayudarles en alguna cuestión que tengan ustedes de interés particular. Los invito a que no tengan pena, estamos en confianza, no les va a pasar nada. Sí, permítame, porque es que nos están grabando por allá. Gracias. Yo quiero aprovechar para preguntar en relación al joven Héctor que comentó sobre el peyote. Si el peyote, digamos, como es un cactus y no tiene, digamos, la misma duración de vida, y se hablaba de un territorio además y de México, me quedaron dudas sobre si tenemos en México asegurada la producción, digamos, porque sea como un tequila, ¿verdad? Tarda mucho. Gracias. Buenos días. Es una consideración a Jorge, que en Brasil hay muchos registros que jóvenes indígenas
que en su comunidad ya no tenían contacto con sustancias psicoactivas, en contextos urbanos van a conocer o van a estar envueltos con personas que tienen prácticas con plantas psicoactivas, y eso va a generar en sus comunidades un rescate de sus culturas. Entonces, pienso que hay una cosa interesante para hacer comparaciones de cómo este contacto puede ser bueno para las comunidades, para los jóvenes. ¿Había otra por allá? Bueno, tal vez me salga un poquito del marco de lo que se habló, pero es como una pregunta para Adrián al respecto de la crisis ecocivilizatoria y ambiental que estamos viviendo, y considerando que el capitalismo es la causa fundamental de esta crisis, y ¿cómo ves tú o cómo se interpreta este cambio como profundo dentro del ser humano? Pero dentro de los marcos que está regido por el capital, o sea, porque al final también como que muchas veces las plantas terminan siendo una mercancía más dentro de lo que es el gran monstruo, por así decirlo. Entonces, ¿qué tan transformador es ese cambio individual sin realmente cambiar el modo de sistema a nivel colectivo mundial? Porque al final la crisis civilizatoria y ambiental sigue mientras no se cambie eso. O sea, era como eso. Bueno, pues yo quisiera, en las últimas 3 ponencias de Mariana, Olivia y Adrián, los 3 hablaron sobre el yo, pero de formas distintas, ¿no? Por un lado, Adrián hablaba de la dilución del yo, pero orientada como hacia la psicosis, ¿no? O sea, como hacia, digamos, una pérdida de yo que no desearíamos o que sería como perjudicial, ¿no? Y, por ejemplo, Olivia comentaba sobre un yo ligado más con la teoría de Michel Foucault de la tecnología del yo y esta cuestión como del poder y como la dominación. Entonces, me parece como que se separa de lo que planteaba Adrián. Y, por ejemplo, Mariana comentaba sobre la muerte del yo, ¿no? Entonces, no sé si los 3 pudieran profundizar sobre lo que están comprendiendo sobre la muerte del yo, la tecnología del yo y la disolución del yo. ¿Había una más para allá? No. Bueno, ¿alguna otra? Entonces vamos a pasar el micrófono para que contesten en el orden de cómo presentaron. Tienen 2 minutos para contestar cada quien, y si tienen algún comentario final, aprovechen el tiempo. Gracias. Bueno, yo ahorro tiempo para los demás porque la mía no fue pregunta. Muchas gracias, eso está muy bueno. Sí, voy a investigar un poco más de eso. Estaría bueno que platicáramos porque creo que sí se pueden hacer como comparaciones, ¿no? De cómo va una cosa y la otra para enriquecer esto. Gracias. Creo que respecto a la pregunta, realmente sí tenemos un fenómeno de depredación y de extinción, sobre todo de estas especies endémicas, el peyote. Ese es uno de los principales trabajos que están haciendo las personas a cargo de la conservación, que es básicamente que haya nuevas formas de apropiación de la gente. Yo estuve hablando más de un consumo simbólico, pero es cierto, en los objetivos 2030 de sustentabilidad acaban de presentar el día de ayer un informe para las políticas de drogas que básicamente nos hemos dado cuenta que la mayoría son depredatorias, dañan el medio ambiente. Tenemos este fenómeno, por ejemplo, que también me puse triste, que no hay coca en la mesa. Y sí, bueno, no vino María. Y bueno, este es un gran fenómeno, ¿no? Sobre todo la erradicación, por ejemplo, que ha traído muchos problemas. Y bueno, básicamente esa es una de las principales tensiones que hay. Y bueno, yo creo que es una cuestión filosófica, teorética, que hay una gran tensión entre el nacionalismo y el difusionismo, ¿no? Hace poco lo pudimos escuchar en la sala de al lado, ¿no? Los pueblos originarios están muy en contra de que vengan las
personas al turismo psicoactivo, que se lleven el peyote hacia Estados Unidos, que se exporte, están muy en contra de estas posturas, mientras que, por ejemplo, nosotros desde una visión más occidental, intercultural, abogamos a que estos consumos, a que la gente tenga una visión sustentable tanto para la especie como tanto para sus seres. Entonces yo creo que sí hay una depredación, que el consumo se está dando de forma irracional, y pues eso es lo que tenemos que trabajar y también hacer conciencia, que hay nuevas formas de apropiación, y sobre todo el neoconservacionismo es una de las bases clave para poder salvar a esta especie. Bueno, mi pregunta era respecto a la muerte del yo, la muerte del ego. Cuando nosotros pensamos la muerte del yo, la estamos pensando justo al yo como un núcleo de atribución vacía que está atravesada por dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales, que muchas veces son opresivas para el mismo sujeto. También lo pienso y creo que entra en consonancia o es paralelo a justo todo el trabajo que se hace desde el budismo, el hinduismo, que también hablan mucho de la muerte del ego. Es lo mismo, ¿no? Pensando el yo o el ego también como una identificación con nuestros fenómenos que justo genera apego y sufrimiento, porque a lo que hay apego es a dinámicas, ¿no? A dinámicas sociales de perpetuación de una idea de yo que impide la expansión y que, al contrario, reproduce formas de funcionamiento que son nocivas y que generan sufrimiento. Entonces, por ahí iba la muerte del ego, que es el que trata el Santo Daime, que es lo que mencioné, ¿no? Bueno, es una buena observación, y claro que el uso de tecnologías del yo de Michel Foucault tiene sus límites, porque es basado en la mentalidad occidental, pero creo que también podemos pensar en la muerte del yo como una tecnología también, una tecnología de construcción, ¿no? Para construir otro tipo de yo o otro tipo de la sociedad. Y sí, creo que es todo. Y de ahí yo les comparto esto del yo desde la ecopsicología, como para complementar. Podría ser el yo el que se quiere matar. En realidad podría ser como un sentido de identidad súper encapsulado, ensimismado en sí mismo, y que simplemente vela por sus propios necesidades y quizá las de los suyos más cercanos. Mientras que un ego más permeable, o ser, o como le queramos llamar, su característica esencial es que se empieza a dar cuenta de su cualidad relacional, empieza a entrar en conexión con la tierra, ¿no? Y entonces se invita que desde esa realización surge naturalmente el actuar en beneficio por la tierra. No hay necesidad de dogmatizar la cuestión o empezar a simplemente se propone esa experiencia de expansión, y la idea es que de ahí surge ese respeto. Y la otra parte, pues sí, es una pregunta compleja, pero lo que pudiera decir brevemente al respecto es que justamente pienso yo que esta comunión con el mundo vegetal y con otros mundos que nos hacen hacernos más permeables a quien realmente somos es la confianza. Confiar en que eso, ¿no? Sin, digamos que un plan desde la mente lógico-racional, no creo que sea el que va a funcionar, no prosperará, sino que es a través del mensaje y esta comunión con las plantas y con otros seres sagrados, en el que quizá ese futuro viable en el que el capitalismo caerá como solo un episodio dentro de la gran historia de la Tierra, caerá en su lugar, ¿no?
Bueno, pues les agradecemos tanto a los presentadores como a ustedes por haber participado en esta mesa sobre globalización. Y ya nada más les pido unos aplausos finales aquí en la entrega de las constancias para Jorge Herrera. Tenemos para Héctor Anaya. Para Mariana Pedrosa. Aquí también tenemos una para Óscar Angulo, ¿está presente? Y su compañero Javier Ávila. Para Olivia Marcus. Gracias. Y para Adrián Villaseñor. Pues muchas gracias a todos, los invitamos a que sigan disfrutando del Congreso.